Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en la carta de Judas. Siempre lo comentamos que es una carta con un solo capítulo, una carta breve pero muy maravillosa, hermosa y poderosa. Que después de haber visto una serie de devocionales, esta carta termina con una doxología final que da como resultado así un pensamiento sobre la seguridad final, contemplando pues maravillosamente la soberanía de Dios, que Dios es quien salva, Dios es quien guarda y Dios es quien guía al creyente a lo largo y ancho de toda su carrera aquí ministerial en la tierra. Dice nuestro amado apóstol Pablo también en su epístola a los Filipenses, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. La epístola de Judas culmina entonces con unas declaraciones también sublimes, solemnes, maravillosas, hermosas, consoladoras de todo el Nuevo Testamento. Una doxología que no solo exalta a Dios, sino que establece la certeza final del creyente en medio de un mundo lleno de engaño, apostasía y conflicto espiritual. Como lo habíamos comentado en todos estos devocionales, cómo se levantan personas también que los utiliza el enemigo, cómo el mundo también se convierte en una atracción para los creyentes, cómo gobierna las mentes y los corazones de aquellos que no están guiados por el Espíritu Santo. También hay una lucha constante. Después de haber recorrido el desarrollo de esta carta, la identidad y la seguridad del creyente, el llamado a contender por la fe, el testimonio del juicio en la historia, la exposición de los falsos maestros y la perseverancia del creyente, ahora Judas va a dirigir su atención hacia Dios mismo, ese Dios maravilloso. Ese Dios pues que nos ha llamado, nos ha confrontado con su palabra, nos ha sanado el corazón, nos ha hecho una nueva criatura y ahora nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Así que este cierre no es simplemente una alabanza como nosotros a lo largo y ancho pues de nuestro peregrinar diario en el Señor. Cuando llegamos a una congregación por primera vez o nos invitan para otra congregación y no hemos escuchado esta alabanza, esta doxología de Judas, quizás a muchos de nosotros también nos pudiera cautivar como una alabanza muy bonita, maravillosa, donde expresa pues una palabra muy poderosa para nuestras vidas, sino que también es una información teológica, una enseñanza que nos enseña acerca de la salvación, la preservación y la glorificación del creyente, que todo depende completamente y únicamente de Dios. Aquí se revela un principio esencial. Lo que Dios inicia, Él mismo lo sostiene y lo perfecciona hasta el final. La vida cristiana no descansa en la capacidad humana, sino en la soberanía de Dios. Esto es lo que nuestro amado hermano Judas nos deja ver acá. Que si nosotros somos atacados, que si el mundo nos ataca, que si nosotros mismos empezamos a dudar, Dios siempre va a estar allí. Que si nosotros nos desviamos, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo también que si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Vamos a ver una serie de ejemplos de hombres y mujeres que fueron fieles, pero de hombres y mujeres también que le fallaron al Señor, pero que Dios se mantuvo y lo sostuvo allí. Tenemos un gran ejemplo poderoso y maravilloso del mismo Dios que con su mano ha sostenido, como lo dicen las Escrituras, y la mano de Dios los guiaba. Como el mismo Sansón, que aún así en medio de su falta, en medio pues de su inseguridad y de fallarle a Dios, el Señor aún así Él
sin poder ver, porque sus enemigos le habían sacado los ojos, como ya nosotros sabemos, porque fue engañado por su pareja. Aún así Dios lo usó para destruir a todos los filisteos. Dios da segundas oportunidades. Dios nos llama y hasta ha dado terceras oportunidades. Y siempre está con nosotros dándonos oportunidades. Pedro, Señor, ¿hasta cuándo perdonaré a mi hermano? 7 veces, y el Señor le dijo 70 veces 7. Así que esta verdad ha sido manifestada a lo largo de toda la Escritura. Dios no solamente llama, sino que guarda. No solo guarda, sino que también sostiene. Y no solo sostiene, sino que también glorifica. Todos estos santos que nosotros encontramos en la Biblia tienen un llamado a ser glorificados. Es un ejemplo que nos deja la palabra para que nosotros caminemos con seguridad y con firmeza, que Él también a nosotros nos va a guardar. Desde el antiguo pacto se observa en una línea continua del obrar fiel de Dios al favor de su pueblo. Dice la Escritura en Judas capítulo número 1, porque tiene un solo capítulo esta carta, versos 24 y 25, leemos la palabra poderosa así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es una palabra majestuosa, maravillosa, poderosa, que da un cuadro de nuestro Dios eterno. Cuando nosotros hablamos de Dios y expresamos cosas hacia Él, son cosas eternas. Dios no se merece lo poco ni lo menos. Dios se merece toda la gloria y toda la honra, y Él tiene que ser glorificado eternamente y para siempre. El mismo Espíritu de Dios es quien nos da a nosotros la sabiduría y la capacidad para expresar palabras que convergen, que identifican y se alinean con el pensamiento hacia ese gran Dios. Imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Estas palabras nunca van a cambiar. Dios siempre será poderoso. Dios siempre será sabio. Siempre para nosotros será el Salvador. Su gloria no se desvanecerá nunca. Y la alegría siempre estará en nuestros corazones. Y Él es el único sabio y Salvador. Dios guarda la seguridad del creyente en Cristo. Vamos a ver este punto que es muy importante. Judas declara que Dios es poderoso para guardaros sin caída. Esta afirmación destruye toda idea de autosuficiencia espiritual. Nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque en el andar diario, en este camino, muchas veces nosotros crecemos espiritualmente y pudiéramos llegar hasta ser escritores de libros, desarrollar comentarios bíblicos, ser conocidos en el argot popular, llegar a ser pastores, llegar a tener seminario, pero nunca uno llega delante de la presencia del Señor en oración con un título o con una cualidad. Nosotros todos los días cuando oramos, cuando llegamos delante de la presencia del Señor, esta carta nos ha dejado un poderoso mensaje, una enseñanza, que nosotros somos hijos de Dios. Cuando nosotros llegamos delante de la presencia del Señor, nosotros nos humillamos y llegamos de rodillas y reconocemos totalmente la dependencia final y total en Dios. No llegamos con arrogancia. Por más sabiduría que nosotros tengamos, siempre nosotros, por más que podamos desarrollar cualquier actividad dentro, a lo largo y ancho de todo nuestro peregrinar diario, siempre vamos a llegar humillados delante de Dios, porque Él es quien nos da la capacidad, quien nos da la inteligencia, la sabiduría, y nos ha puesto humildad en nuestras mentes, en nuestros corazones. El creyente no se sostiene a sí mismo. Dios es quien lo sostiene. El Señor Jesucristo enseñó esta misma verdad en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10. Dice el Señor Jesucristo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.
Allí está. Nosotros no estamos aquí sostenidos por un gran ministerio que nosotros tengamos, por el reconocimiento que nos dé la gente, por la alegría que nosotros sintamos, por todos aquellos testimonios que nosotros pudiéramos dar. Nosotros estamos acá porque estamos en la mano del Señor y Él es quien nos ha dado vida eterna. Él es quien nos dice que nosotros no pereceremos jamás y nadie nos va a arrebatar de su mano. La seguridad del creyente descansa en la mano de nuestro Señor Jesucristo, no en el creyente, sino en aferrarse a Dios mismo. Dios es quien guarda. Esta verdad ha sido evidenciada a lo largo y ancho de nuestra vida. Dios guardó a Sara frente a reyes poderosos cuando vino Abraham y mintió y dijo que ella no era su esposa sino que era su hermana. Dios le dio un sueño a Faraón y Dios guardó a Sara. Aún en medio de estos errores, de estas prácticas que Dios pues no le gusta, no están a favor ni se alinea a su carácter. Dios guardó a Moisés también en medio del desierto. Moisés cometió un homicidio, mató a una persona. Dios lo llamó, lo guardó, lo santificó y lo puso como un líder. Dios guardó a Elías, lo sostuvo sobrenaturalmente. Le dio un ministerio poderoso. Elías, aunque salió corriendo después de haber matado 400 profetas, tuvo un momento de duda, claudicación y se fue a una cueva. Dios de allá lo sacó y lo sostuvo allí con unos cuervos y después Dios lo llamó y también le dio un siervo, Eliseo, para que lo guiara y Dios sostuvo también a Eliseo, lo sostuvo en medio de una hambruna, por medio de una viuda. Dios, a lo largo y ancho de lo que muestra la Escritura, nos ha dado grandes ejemplos de que eres bueno. Como habíamos comentado, el Señor dice a través de nuestro amado apóstol Pablo que si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Así que el sostenimiento del creyente no descansa en la realidad de la vivencia de cada creyente, no, sino en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una realidad diaria donde nosotros nos esforzamos. Hay un dicho en el argot popular que dice a Dios rogando, pero con el mazo dando. Y muchas veces nosotros somos animados por la palabra y nos llama también la palabra a no confiar en nosotros mismos. Pero que la fe sin obra es muerta. Nosotros debemos obrar, debemos poner en práctica nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos. Pero eso no quiere decir que eso es lo que a nosotros nos sostiene. En cada caso que nosotros hemos leído acá, la preservación no dependió del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Es por eso que nosotros cuando hagamos algo, como lo dice nuestro amado apóstol Pablo también, que todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, todo lo hagáis no para los hombres, sino para Dios, para la gloria de nuestro Dios. Así que Dios es quien guarda, pero Dios también es quien sostiene la fidelidad divina en todo tiempo. Dios no solamente nos guarda, sino que también sostiene a lo largo del proceso. El apóstol Pablo expresa una gran verdad en 1 Tesalonicenses capítulo número 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestro apóstol Pablo en este verso 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Fíjense cómo el Espíritu Santo utiliza Pablo y nos da una idea poderosa. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 24, fiel es el que os llama, él también lo hará. Pablo no está poniendo su confianza en él, en su ministerio, el gran apóstol Pablo, no. Tampoco está enseñando lo contrario. A cada creyente que lea esta carta se dará cuenta que toda la gloria, la honra y la seguridad está en Dios. Fiel es el que os llama. Dios nos ha llamado.
nos ha llamado con cuerdas de amor, como dice Osea, pero no nos ha llamado para dejarnos huérfanos, para dejarnos solos. Nos ha llamado para guardarnos y sostenerlo. La vida cristiana es un proceso continuo donde Dios actúa perseverando, santificando y afirmando al creyente. Aún en medio de las pruebas, luchas y debilidades, Dios permanece fiel. La historia bíblica demuestra que el pueblo de Dios ha sido sostenido no por su fuerza, sino por su gracia. Recordamos aquel hombre Gedeón, un juez que Dios lo llamó para la guerra y él llamó un gran ejército. Y Dios terminó diciéndole que con 300 hombres él iba a ganar la guerra. Y quizás sentiría inseguridad, insatisfacción en su mente, en su corazón. Pero él se mantuvo firme, no se dejó llevar por sus pasiones y deseos. Y fue a la guerra y Dios le dio la victoria con 300 hombres. Dios es quien sostiene, pero también es quien da la victoria. Pero Dios también es el que glorifica. La esperanza del creyente final es la glorificación del cuerpo. Esta doxología termina con una promesa poderosa. Dios presentará al creyente sin mancha delante de su gloria. Así que Dios nos llama, pero también nos guarda. Dice: nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Nos guardará sin mancha delante de su gloria con alegría. Eso también lo dice un salmo, que nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. De alabanza. Así que la gloria y la honra es del Señor. Esto apunta a la glorificación final, cuando la obra de Dios sea consumada completamente. El apóstol Pablo también nos declara en la epístola de Romanos 8:30, dice así: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que descansemos en el Señor. Descansemos en el Señor. Como nosotros pudiéramos trabajar todos los días dentro de una fábrica donde estamos seguros que la labor de todos conjuntamente, ya bien sea desde el dueño de la empresa, quien lleva la rienda, y aquellos gerentes, los supervisores, obreros y mantenimiento, tienen seguro que el producto final va a llegar al consumidor. Así, si humanamente todos los días nosotros vemos un proceso concluido y satisfactorio y que ha mantenido así al mundo, eso lo ha hecho Dios, no lo ha hecho el hombre. Dios es quien ha dado la creación, la capacidad, la sabiduría, y eso lo dice el libro de Proverbios en el capítulo número 2, que Dios le da la sabiduría a los sabios, a los entendidos. Así que hay personas que están en el mundo, como los que llevaron el proceso a cabo de la corriente eléctrica, donde se iba a imaginar Thomas Alva Edison que iba a alumbrar por medio de focos y que la electricidad nos daría una mejor vida y abarcaría toda la tierra. Un pensamiento y una sabiduría que le dio Dios. Ahora, si él no le dio la gloria a Dios, no alabó a Dios, no le entregó su vida a Dios, igualmente el servicio quedó aquí porque no es de él. De Dios es la gloria y la honra. Y hoy día todos nosotros en esta tierra nos servimos con una idea que Dios le dio a Thomas Alva Edison, con una idea que Dios le dio a Nikola Tesla, de la corriente continua y la corriente directa, la corriente 110 y la corriente 220, que sirvió la corriente 220 para la revolución industrial y arrancar grandes motores, que hoy en día ha dado la alimentación a muchas personas a nivel mundial, para tener una capacidad de alimentación, una capacidad de servicio, porque ¿cómo tendríamos nosotros un servicio para tantas millones de personas que existimos hoy? Sería imposible, pues la revolución industrial llegó a ser posible por medio de una idea que Dios le dio a estos hombres, de que nosotros hoy en día tengamos comunidad.
salgamos y tomemos un metro, tengamos un vehículo que lleve hoy día una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora, tengamos aviones supersónicos, hayamos llegado hasta el espacio, tengamos satélite, nos podamos comunicar por medio de estos aparatos electrónicos, donde usted en su comodidad de su casa tomándose un café, usted puede escuchar un devocional y edificarse con toda su familia, o usted si está solo. Entonces vea cómo Dios no solamente nos ha guardado a nosotros, nos ha bendecido, sino que todo lo que Dios ha permitido que en el mundo exista, también ha servido, como dice esta escritura, y obre para bien para cada uno de los suyos. Aquellos que no reconocen todo lo que Dios les ha dado y a diario todo lo que Dios les provee, hasta la sabiduría, la capacidad de respirar, ver y degustar, entonces por eso serán castigados, porque no han agradecido lo que Dios le ha dado, ni han reconocido ese gran Dios, ese majestuoso Dios. Aquí la glorificación entonces es presentada como una realidad segura en el propósito de Dios. Y el apóstol Pablo nos deja unos pasos y nos pregunta: amado hermano, ¿Dios te llamó? Usted pudiera decir allá: amén, si Dios me llamó. También nos ha justificado, sí, Él nos ha justificado en el Espíritu. Él nos ha justificado en el Espíritu. También te ha glorificado, sí, Él nos ha glorificado espiritualmente. También nos glorificó, porque conjuntamente estamos con Cristo. Ahora, dice el apóstol Pablo también en Filipenses 3, 20, 21, que nosotros esperamos una gloria futura también, no solamente espiritual. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hemos leído este texto muy importante en Filipenses, donde Dios afirma con poder. Vamos a leerlo bien acá. La escritura, Filipenses 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice: por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo que hemos hablado, Dios ha sujetado todas las cosas le obedecen todos los días. Hay científicos que dicen que hay un ciclo de vida, que hay un ciclo hidrológico, que hay un ciclo acuático, que hay un ciclo también en nuestra anatomía, un ciclo de vida en cada proceso que nosotros vemos que a diario se desarrolla en este mundo. Eso lo ha sujetado Dios. Dios es quien sostiene los animales, Dios es quien sostiene la tierra, el sistema solar, Dios sostiene a las aguas, todo lo alimenta, y todo ha servido para la gloria y honra de su nombre, pero para bendición de sus criaturas. Así que Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de afuera que no ha sido glorificado, pero que si hay un espíritu que ya vive para la gloria y honra de Dios. Así que la esperanza final del creyente no es simplemente una salvación espiritual, sino la glorificación completa del cuerpo. También el Señor Jesucristo afirmó que el Espíritu Santo, Él me glorificará su cuerpo y también hará que glorifique su nombre, porque todos nosotros, lo que hemos visto, la obra redentora espiritualmente que Dios hizo en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo, terminamos siempre dándole la gloria y honra a nuestro Dios, como lo hace nuestro amado hermano Judas, mostrando así el Espíritu Santo toda la obra redentora, que Dios tiene el control final, la majestad, el poder para sostener todo lo que nosotros hoy día podemos disfrutar. Esta epístola de Judas entonces termina con la idea final poderosa: Dios es quien hace todas las cosas. Después de advertencias, exhortaciones y llamados a la perseverancia, la mirada se eleva hacia la soberanía absoluta del Señor. La seguridad final del creyente no depende de su capacidad de resistir o intelectual,
sino del poder de Dios para guardarlo, para sostenerlo y glorificarlo hasta el final. Dios guarda, asegurando la salvación. Dios sostiene, perseverando con poder en el proceso. Dios glorifica, consumando la obra eterna. Eso es lo que nosotros vamos a obtener. Esta doxología no solo es una alabanza, amado hermano, amado amigo, sino una declaración de certeza. El creyente puede vivir con toda confianza, no en sí mismo, sino en el carácter fiel de Dios. Así que la carta de Judas cierra con una nota final de victoria. El mismo Dios que advierte sobre el juicio es el mismo Dios que garantiza y da la seguridad de la salvación a los suyos. Toda la gloria, toda la majestad, todo el dominio y el poder le pertenecen a Él. Pero ahora y por todos los siglos. No fue ayer, no será mañana, será eternamente y para siempre, y termina con un poderoso amén. ¿Cómo terminarías tú allá, mi amado hermano y amigo que has escuchado este devocional? Yo estoy seguro que Dios también sacará de tu corazón y expresarás a través de tus labios un amén. Gloria al Señor. Esta carta tan maravillosa, que no es muy extensa, pero poderosa, nos da a nosotros una idea muy importante. No nos olvidemos de nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios, no somos absolutos en nosotros mismos. Siempre debemos nosotros reconocer que estamos en un cuerpo que necesita la glorificación, que necesita depender de Dios, que Él nos alimente, que Él nos ayude. Jesucristo nos dijo a nosotros que nosotros siempre debemos andar como niños, guiados de la mano de Dios, sostenidos por Él, reconociendo su grandeza y su poder, y que la capacidad que nosotros tenemos, Él nos las ha dado, que no podemos llegar delante de su presencia con ningún calificativo en nuestra mente, sino como hijos que somos sostenidos por Él. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, tú eres el único que puede moldear nuestro corazón, sacar la arrogancia, poner la humildad, ese reconocimiento, Señor, que solamente el Espíritu Santo nos los hace ver y entender en nuestra mente, en nuestro corazón, que somos tus hijos, que tú nos guardas, nos llama, nos sostiene, nos ayuda, Señor mío amado, nos reprende también. Señor, danos sabiduría, danos, Señor mío amado, la fuerza y la fortaleza cada día para seguir adelante, para dar cada paso seguro solamente en ti, como lo dice tu palabra, que los que están en tu mano nadie los va a arrebatar, que nosotros estemos seguros, Señor. A lo largo y ancho de nuestro peregrinaje nosotros hemos visto, Señor, que te hemos fallado, que muchas veces hemos tomado decisiones que nos han causado herida, muchas veces hemos tomado decisiones, Señor, que te hemos dado la espalda, aunque quizás no nos hemos apartado de este camino, pero pudiéramos muchas veces estar como estaban los judíos en el desierto, Señor, dando huerta. Muchas veces quizás estamos dando huerta dentro de una congregación, dentro de nuestro peregrinaje diario, pero tú siempre pones esa luz, esa guía, como le pusiste esa estrella a aquellos 3 hombres, aquellos magos, y los guiaste hasta la presencia de Jesús. Señor, por eso te damos las gracias, porque tu palabra es nuestra guía. Muchas veces tenemos áreas oscuras de nuestra vida, Señor. Alumbra nuestra vida, Señor. Que cada área, Señor, que cada pensamiento en nuestra mente, en nuestro corazón, sea iluminado por tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque como seres humanos y en este cuerpo de humillación que nosotros tenemos y que esperamos que va a ser glorificado, que es la promesa final, Señor, tú nos vas a ayudar, Señor, a combatir, Señor, cada proceso en nuestra vida. También ayuda a aquellos, Señor mío amado, que quieren vivir el evangelio a su manera, que no se sujetan a tu palabra, Señor, que están muertos en delitos y pecados, que andan en tiniebla, pero que tu palabra, como lo hemos dicho, le puede sacar un amén de su corazón, que ellos pueden, Señor mío amado, percibir el Espíritu Santo en su mente, en su corazón, que le ha hablado, y que tú los estás llamando, Señor, porque lo dice nuestro amado apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, que a los que llamó, es un llamado que Jesús nos hace. Padre, es por eso que toca su mente, su corazón, que ellos sientan ese llamado, que escuchen la voz de Cristo,
Que no simplemente vean que es una información o un estudio o un devocional más, sino que es un llamado solemne que Dios les hace a través de la palabra, Padre. Ayúdalos, Señor, a que ellos también puedan confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón para salvación, porque el que confiesa con la boca y cree de corazón obtendrá la salvación. Por eso te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, le comentamos que estamos en la página de YouTube Oasis de Bendición, en la página de TikTok Oasis de Bendición y en nuestro Facebook como Wilmer Rodríguez, donde también encontrará material para la edificación y crecimiento espiritual de su vida, pero también para compartir la palabra con amigos y allegados. Hemos terminado esta carta de Judas orando para que también el Señor nos dé otra palabra para así nosotros desarrollar estos devocionales para la edificación y crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.